Ahí está, ahí arrancó. Listo. Gestión de desarrollo tecnológico, 29, ¿no? De marzo. No, de febrero todavía. Febrero, perdón, 29 de febrero, parte de prácticos. Bueno, Juan, te dejo. Bueno, arrancamos con las exposiciones. Así que bueno, Mario, un placer escucharte. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que integran este espacio. Bueno, como dijo el profesor Juan Casal, si podía aportar algún autor o algún nuevo desarrollo, es un autor que estoy trabajando para el proyecto, para el trabajo de investigación que lo titulé Compromiso y Participación, que es sobre todo el tema de la soledad, el aislamiento, formar un servicio de gestión e integración humana. El autor que elegí es Jeremy Rifkin, que es nacido el 26 de enero de 1947 en Denver, Colorado, famoso sociólogo, economista, escritor, político. Tiene numerosos libros, muchos tratan sobre realidades que estamos viendo ahora, entre ellos la era del acceso, la economía del hidrógeno, los sistemas de integración europeos, pero yo he elegido uno de ellos que es un libro icónico, que es El fin del trabajo, que tiene como subtítulo Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva era, de 1996. Es un libro que la verdad que lo leí al poco tiempo de escribirlo él, creo que lo leí en el año 99 o 2000, cuando estaba cursando el terciario de River, la carrera de dirigencia deportiva, y la verdad que fue, un día voy a la librería Jenny y lo encuentro, y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque él trata, ya en el año 1996, uno de los graves problemas que tenemos en este momento es el tema del desempleo. Y el tema del desempleo, observado en diferentes vertientes, entre ellas, por ejemplo, todo el nuevo acopio de nuevas tecnologías de la información que se empezó a desarrollar, donde él dice de que estamos viviendo en una nueva era, que es la era de la información, por un lado, pero también la era del acceso. La era de la información por esa nueva era, esa tercera revolución industrial del conocimiento, de información, como la citan otros autores como Alvin Toffler o Peter Drucker. Alvin Toffler habla de la era del conocimiento y Peter Drucker de la era de la información. O en el caso de otro autor que se llama Daniel Bell, que habla de la posmodernidad, pero la posmodernidad con esa posindustrialidad. En realidad, el que habla de la era del conocimiento, lo dije al revés, es Peter Drucker, y Alvin Toffler habla de la era de la información. Es un libro muy interesante, pero para no hablar sobre todo el libro, elegí tres partes. Primera, la parte introductoria. La parte introductoria, sin lugar a dudas, es hecha por uno de los grandes maestros del pensamiento económico estadounidense, Robert Louis Heilbroner, que nació el 24 de marzo de 1919 en New York y falleció en la misma ciudad el 4 de enero del 2005. Fue educado en Harvard, en la New School for Social Research, y tiene escrita una veintena de libros y es un historiador económico que desarrolla una gran obra que se llama Vida y Doctrina de los Grandes Economistas. Rifkin fue educado en Wharton School of the University of Pennsylvania y en la Morgan High School y en la Universidad de Estados Unidos de América. Tanto uno como otro han tenido una educación en universidades de primer nivel en Estados Unidos de América, y es muy interesante la parte introductoria, sobre todo el prólogo, porque Heilbroner realiza una muy, pero muy sintética y escueta cronología del libro de Rifkin, porque
En una pequeña cita que yo cito acá en la ficha, dice: el esclarecedor libro de Jeremy Rifkin trata de un mundo en el que las empresas han asumido el papel de los reyes, controlando los mecanismos que ponen en movimiento los autómatas mecánicos, eléctricos y electrónicos que garantizan la producción de los bienes y servicios de una nación. Acá ya se ve cómo las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, las grandes empresas formadoras de tecnología, ya tienen un factor de preponderancia. Y lo dice, esto no es en absoluto un desarrollo reciente. Si pudiéramos echar una ojeada a la historia de la relación entre el hombre y la máquina en los Estados Unidos o de cualquier nación moderna, veríamos que durante más de 200 años ha existido una gran migración de trabajadores que han sido obligados a abandonar empleos asumidos por la tecnología y a buscar nuevos que se estaban creando. En esto se observa de que hay una migración de trabajadores de una tecnología a otras tecnologías, pero en muchos casos, lo aclara Bronner, aparecen cambios que dejan a la gente fuera del sistema de trabajo, es decir, fuera del sistema laboral. Entonces, él considera que es un nuevo enfoque en el cual tendremos que convivir a partir de nuestros días. Esto está escrito en 1996. Y es una de las graves crisis porque en el año 1996, en Estados Unidos de América, no se veía lo que es el cinturón del óxido, que está ocupado por dos estados norteamericanos, Pensilvania, New Jersey, Connecticut, Minnesota, Ohio, si no me equivoco, Vermont, Massachusetts, y bueno, me estoy olvidando algún que otro estado, Delaware. Y esa migración de trabajos fueron a lugares como el sudeste asiático, China y otros países del Asia o del bloque oriental de Europa. Y bueno, acá podemos observar cómo ese grave problema que tiene en estos momentos el mundo ya se empieza a visorar en 1996. Y claro, cita de que Rifkin, Bronner, explora determinados cambios que se van observando y nuevas posibilidades de creación de un nuevo sector en la oferta de empleo. Y ese nuevo sector, ya lo veremos más adelante, es el que está compuesto por el tercer sector, es decir, las organizaciones no gubernamentales. Rifkin hace una breve introducción diciendo que ya en el año 1996 hay más de 800 millones de seres humanos desempleados o subempleados en el mundo. En realidad es un presagio de nuestra realidad, porque nuestra realidad hoy es mucho mayor a nivel mundial. Vemos, por ejemplo, de que yo he estudiado en Derecho del Trabajo, el tema de los países que apoyan el trabajo esclavo y cómo la Unión Europea ha tenido que desarrollar nuevos sistemas de gestión, porque acá es la interrelación, es decir, como saberes secantes entre la gestión y la ciencia política, cómo ha tenido que generar nuevos sistemas de gestión para prohibir el trabajo esclavo y no suprimir puestos de trabajo de lo que vendría a ser la Unión Europea. Y hay una cita, que es de la página 17, que la cito especialmente de Rifkin, donde dice: esta cifra puede crecer dramáticamente entre hoy y el final del siglo, puesto que millones de recién llegados al mundo laboral se encuentran sin posibilidades de trabajo, muchos de ellos víctimas de la revolución tecnológica que está sustituyendo a pasos agigantados a los seres humanos por máquinas, o la práctica totalidad de sectores económicos e industrias de nuestra economía global. Por eso, cuando empecé a trabajar sobre mi proyecto, lo empecé haciendo después de haber tenido otras experiencias que he tenido, como tuve en el patrocinio jurídico de la UBA. Desgraciadamente en esta facultad no tenemos un servicio, un patrocinio jurídico en donde los estudiantes en el ciclo final puedan ir interrelacionándose o puedan brindar un servicio público, o como me pasó en la Tecnicatura de River,
tuve que brindar un determinado servicio público o en el profesorado en ciencias jurídicas. Porque Rifkin considera que el impacto de las nuevas tecnologías en los campos de las telecomunicaciones producen los impactos largamente desanunciados sobre el mercado laboral y sobre las economías nacionales. Producto de esto que se está generando una nueva tercera gran revolución, la era de la información ha llegado, y cada vez más sofisticadas tecnologías van a hacer desaparecer el trabajo. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, o en determinadas actividades con el tema de la robótica. Hace 50, 60 años atrás se instalaba una planta automotriz y se tomaban 4 o 5 mil empleados, y una planta automotriz funciona con 150 empleados, por la robótica que existe. Entonces acá voy directamente a algo muy interesante, que es en el capítulo 17, Rifkin habla de la potenciación del tercer sector. ¿Por qué? Porque tanto el sector público como el privado, a partir de estos nuevos avatares, de estos nuevos choques, de estos nuevos shocks, el primer shock que pude presenciar en mi vida tenía 11 años, fue el tema de la guerra del Yom Kippur con el shock del petróleo, con el tema de los nuevos precios del petróleo por parte de la OPEC. Y se fueron generando cada vez relativamente a más cortos tiempos determinados shocks que van haciendo de que existan vacíos de poder, como él considera de que el tercer sector pasa a ser un sector muy, pero muy importante. ¿Por cuánto? Porque ese sector va a poder asumir y proporcionar cada vez más servicios básicos por los recortes de ayudas gubernamentales para la asistencia a personas con necesidades, o también por la falta de trabajo y generar trabajo de las empresas de que van teniendo cada vez menos personas para realizar. Hay 3 tipos de tareas. Las tareas de cuello azul, que son las tareas que nosotros conocemos manuales, las tareas de cuello blanco, que son las de gerencia, gestión, desarrollo de productos, y las tareas de generación de conocimiento. Entonces, acá nos encontramos de que Rifkin considera que la globalización del sector de mercado y la disminución del papel del gobierno tendrán como consecuencia que las personas se vean forzadas a organizarse en comunidades que defiendan intereses comunes para garantizar su propio futuro. Bueno, ahí sin lugar a dudas está la participación de las ONG, que han tenido un especial desarrollo e interés, pero no solamente en cuestiones de desarrollo productivo, sino con las organizaciones de derechos humanos que son amigos del tribunal, pero no amigos del Tribunal Nacional, sino amigos del Tribunal Regional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Justicia o la Corte Internacional Permanente de Justicia de la Haya. Son sujetos, pasaron a ser muchos sujetos de derecho internacional público. Y acá nos encontramos con algo que es que el propio gobierno de Ronald Reagan tiene que dar un golpe de timón en el año 80, porque se encuentra que muchas de las tareas, el Estado no puede asumir todas las tareas que tiene que asumir, y a su vez se encuentra con este tema de la nueva industrialización en los Estados Unidos de América. Entonces propone el gobierno el gobierno de Ronald Reagan que se asuman tareas por parte del tercer sector, pero para eso el tercer sector es el voluntariado. Entonces, ese voluntariado, y él va directamente a Tocqueville, que Tocqueville desarrolla el espíritu de libre asociación, más que desarrollar, es decir, lo comunica al mundo, el espíritu de libre asociación que existía en los Estados Unidos de América. Entonces, acá nos encontramos que Reagan busca, mediante las asociaciones del tercer sector, primero llegar a aquellas personas que no puede llegar el Estado. Segundo punto, generar una confianza en el sector público a partir de esas organizaciones. Y otro tema es busca lo que vendría a ser el costo de transacción cero.
Tengamos en cuenta que estas organizaciones del tercer sector, en plena época de lo que vendría a ser la crisis del año 30, en Argentina se construyeron grandes estadios de fútbol con costos de transacción cero por parte, no todos completamente, pero una gran parte, por toda parte de las asociaciones civiles. El estadio de River data del año 1938, el estadio de Boca 1940, y hay otra veintena de estadios en el AMPA. Es uno de los pocos lugares del mundo en que cada asociación civil tiene sus estadios. El presidente Reagan exaltó en una revista, Reagan Letters, de marzo de 1985, en la página 109, el espíritu de voluntariado en consecuencia fluye como un río profundo y poderoso a través de la historia de nuestra nación. Los americanos han tendido siempre sus manos en gestos de ayuda. Claro, el presidente necesita que el voluntariado vuelva, que las asociaciones también marquen el rumbo del sector público y el sector privado, porque las asociaciones cívicas en Estados Unidos también realizan determinadas investigaciones sobre el rumbo del gobierno. Millones de americanos vuelven al voluntariado durante esa época y se vive lo que él llamó una renovación del espíritu americano y esa renovación de espíritu americano fundada en lo que vendría a ser el asociativismo. En 1983, este voluntariado se convirtió en el tema central de la Rose Bowl Park anual y se incorporó a una campaña nacional de publicidad por el Council, y hasta se llegó a emitir un sello del servicio postal para ennoblecer el voluntariado. Bueno, lo sigue en el año 89 el presidente Reagan, el presidente George H.W. Bush, quien retomó el tema del voluntariado en un discurso de toma de posesión titulado Point of Life. Recordaba al país que el voluntariado había sido la espina dorsal del espíritu democrático americano. Es una tarea individual conseguir que América sea un mejor sitio para vivir, él decía, de acuerdo al voluntariado. Realizó una iniciativa Puntos de Luz con un programa de $50 millones para que el voluntariado pueda insertarse. Esto es algo muy, pero muy interesante que Rifkin trata, que es el tema de cómo paliar el tema del desempleo, pero no solo el desempleo, sino la exclusión de las personas, y poderlas incluir mediante, y no los podemos incluir mediante el sistema público y privado, tenemos un tercer sector. Como arte cinematográfico y pictórico aplicado, en Estados Unidos de América existe lo que vendría a ser una organizaciones del tercer sector, que vendrían a ser los colegios públicos de abogados, pero tienen una formación diferente porque acá son creados por ley, allá son asociaciones civiles, y se llaman barristers, es decir, barras de abogados. Y los barristers son quienes ejercen la profesión de abogado. El sistema judicial es completamente diferente al nuestro en Estados Unidos de América, por cuanto en Estados Unidos de América una persona puede ser solicitor, que es el auxiliar, siendo licenciado en Derecho. Acá tenemos la titulación de abogado y inmediatamente una persona que es abogado puede ser admitida en cualquier colegio de abogados, sin previo examen, pero ahí el sistema es de que el solicitor, el licenciado en Derecho, pasa a trabajar junto a un barrister, y el barrister lo califica y puede ser durante toda la vida solicitor y nunca ser barrister, es restringida la matriculación. Y se produce un caso que es muy interesante, es el caso que se cita, es un caso real, en la película Bridge of Spies, traducida al español como El puente de los espías o Puente de espías, del director norteamericano Steven Spielberg. Es una producción muy interesante porque trata el caso de un personaje real, de abogado especialista en seguros, Fred Donovan,
que es interpretado por el laureado actor estadounidense Tom Hanks, quien desarrolla actividades en lo que es el seguro, pero de ahí se maneja con todo el tema de la negociación actuarial. Es muy interesante porque en determinado momento la barra de Barrister, nuestro colegio público sería, le encomienda la defensa, y esto no le queda otra, es decir, es compelido a realizar la defensa, porque es elegido por la barra de Barrister, a realizar la defensa de quien para los Estados Unidos en plena Guerra Fría, en el año 61, 62, es una persona que es un enemigo público, que es el coronel Abel, Rudolf Ivanovich Abel, quien en realidad se llamaba William Gregory Fisher. Sí, la película es muy buena y existe una interpretación magistral del actor Mark Ryder sobre Abel, y es una persona que realizaba tareas de espionaje. Entonces, bueno, Donovan lo tiene que defender, participa de varias instancias de negociación, negocia con el juez que se le dé una pena de por vida y no una pena capital, y existe en todo el transcurso de la película el sello de esa organización del tercer sector, que es la barra de abogados, a la cual pertenece Donovan, y siempre marca su camino, pero además de eso se encuentra Donovan con un tema donde el Estado no puede actuar, ni las empresas privadas no pueden actuar, pero sí el tercer sector, porque él tiene que defender los intereses de esta persona, mediante el cual fue designado por la barra de abogados, es un barrister, que es el tener que participar de una negociación de un cambio de espía, por eso el cambio de espía, de que había caído un avión 2 en territorio de la Unión Soviética con un piloto americano, Francis Gary Powell, que también es interpretado magistralmente por el actor Austin Powell. Entonces nos encontramos de que en este intercambio tiene que hacer todas las gestiones y en solitario el integrante de la organización del tercer sector. Se ve como en Estados Unidos de América siempre se le dio mucha importancia a este tema del tercer sector, y esta película lo muestra, y muestra que nos encontramos con ese espacio gris donde no puede intervenir el Estado. El Estado, bueno, interviene indirectamente con Donovan, pero no puede intervenir directamente, no interviene la actividad privada, pero sí interviene una asociación del tercer sector. Y bueno, y para ir terminando, como arte pictórico, lo coloqué en el anexo, existe un excelente cuadro de Juan Manuel Blanes, es un cuadro que maneja lo que es la crisis de la epidemia de fiebre amarilla en 1871, y se ve en este cuadro una triste historia de muerte y abnegación que se ignora prácticamente en nuestro país. La epidemia hizo estragos y quedó a cargo de la capital, la ciudad de Buenos Aires. Todavía no era capital porque recién se consagró en 1880. En 1871 quedó a cargo la Comisión Popular de Salud Pública. Y la Comisión Popular de Salud Pública no fue un ente gubernamental, también fue un ente del tercer sector. Y se ve en la imagen pictórica cómo el dintel de la puerta dominaba en la escena José Roque Pérez, abogado egresado de la Facultad de Derecho, y Manuel Gregorio Argeliz, médico egresado de la Facultad de Medicina, ambos de la UBA, y ambos contemplan a una mujer muerta tirada en el piso y un bebé buscando su pecho para alimentarse. Un niño en un costado mira a un pañuelo sobre una cama muy entre las sombras que advierte el cuerpo inerte de un hombre, posiblemente el marido de la mujer. Bueno, Roque Pérez fue aclamado presidente de esa Comisión Popular de Salud Pública, que fue integrada por el vicepresidente, periodista Héctor Varela, y el vicepresidente Adolfo Alsina, Mariano Billinburg, Adolfo Artegui,
Emilio Onrubia, Matías Bettey, Carlos Guido Pano y el expresidente Bartolomé Mitre. Tanto en esta tragedia, esta comisión que en realidad no era una comisión oficial, sino era como lo dice, una comisión de un tercer sector, fallecieron la Comisión Popular de la Salud Pública, fallecieron tanto José Roque Pérez y los doctores José Roque Pérez y el doctor Manuel Gregorio Argeli, entre muchos de los integrantes de nuestra sociedad. Quería dar un título anecdótico. La zona aristocrática de Buenos Aires era San Telmo y después posteriormente se trasladó a la zona norte por la epidemia de la fiebre amarilla. Y hoy cuando el profesor trataba a los higienistas, ahí aparecen los higienistas, entre ellos el abuelo del expresidente Juan Domingo Perón, que para esos años funda la Facultad de Derecho la primera cátedra de medicina forense. Después, bueno, se construye La Plata, desde 1880, y algo que también es anecdótico, se construye con las diagonales para que las pestes sean barridas por los vientos y alejadas del río. Como conclusiones, la obra presenta que después de 3 décadas tenemos el grave problema del desempleo por las nuevas tecnologías, la era de la información. Acá tenemos algo muy, pero muy interesante que en una obra posterior, Rifkin habla de la era del acceso, y en esta obra tangencialmente le toca todo el tema del acceso, juntamente con la información, porque las personas cada vez tienen más derechos y cada vez más derecho de acceder. Me pareció muy interesante para poder trabajar el servicio que estoy desarrollando de gestión de integración y desarrollo humano, y poder de esta forma observar cómo también la gestión y la ciencia política se cruzan transversalmente. No, la verdad que, Mario, muy buena la exposición. La verdad que nos encantó conocer el autor, yo al menos no lo conocía, a Jeremy Rifkin. Obviamente va a entrar en la bibliografía de la materia, así que te agradecemos mucho por poder sumar un autor ahí, sobre todo a la bibliografía de la unidad 1. Lo que más rescato ahí de tu artículo y también de tu exposición tiene que ver esto que venimos conversando un poco en la materia, quizás más en la parte de teórico, pero es este rol que empiezan a asumir las empresas, ¿no? En una parte se habla, ¿no?, de que las empresas comienzan a asumir como el papel de reyes. Vemos que es algo que no es nuevo, o al menos que desde esta obra se pueda anticipar. Y después, bueno, muy interesante también toda esa discusión acerca del rol del tercer sector, ¿no? Donde se ve cómo el voluntariado de repente empieza a cubrir el rol del servicio público, del Estado, que comienza a retirarse, y cómo eso además vos lo podés vincular con tu trabajo, que es el sistema de gestión integral y desarrollo humano, con eso que comentabas antes, también un poco en los minutos finales donde estaba Gastón, que era esta idea, ¿no?, de que los estudiantes puedan vincularse con alguna experiencia profesional, con una práctica profesional, de una forma de voluntariado, si se quiere, pero que también puedan adquirir esa experiencia. Así que me gustó mucho cómo vinculaste la exposición del autor junto con el trabajo que venís desarrollando para la materia, y obviamente desde el CETCOT estamos muy interesados en poder ver esto, lo del sistema de gestión integral y desarrollo humano, porque creo que es algo que puede ser muy útil para los estudiantes. Obviamente después, bueno, queda toda la parte de la gestión, ver si se puede implementar, pero nos parece muy interesante, así que esperamos ansiosos, digamos, ahí ese trabajo final. Y por último, nada, muy fuerte el cuadro que elegiste, no lo conocía, está buenísimo, digamos, que un poco habla de lo que comentabas, de la antigüedad, ¿no?, que tiene la historia del tercer sector en nuestro país. Después voy a compartir ahí la imagen del cuadro por WhatsApp, y bueno, y también la película que elegiste, yo la recomiendo mucho, la vi en el cine cuando salió en el año 2015, Puente de Espías de Spielberg,
peliculón. Después me acuerdo que como mi viejo es fanático de las películas de la Guerra Fría, unos años después la vi con él, y bueno, muy interesante, y también esa parte, ¿no? Del tercer sector, actuando en este caso, ¿no? Como el abogado defensor de este espía. Así que la verdad que muchísimas gracias y muy enriquecedor. Muchas gracias, profesor. Mario, ¿qué tal? Bueno, no, yo justo como hacemos el pase, justo tenía que hacer una cosita, escuché algunas cosas y otras lo escuchás, pero lo que quería decir que me parece importante y que también para trabajar, yo hablo mucho siempre del espacio público o hablamos de lo público y bueno, ahí por en el tercer sector, yo no sé si es exactamente lo mismo, si uno habla de lo mismo, pero deberíamos, digamos, pero sin duda es algo que intentamos explorar, ¿no? Cómo también pensar más allá del Estado y del mercado, ¿no? Digamos, o no, más allá o más acá, pero digamos, con una entidad que se le dice tercer sector, también público, lo público no estatal, no sé, es algo que interesa indagar y también qué bueno esto, lo llevas a una comisión antigua, rastrearlo en el tiempo, bueno, y la imagen que pones, también, ¿no? Hoy también dije algo de los higienistas, ¿no? Es ese momento, ¿no? También con la epidemia de fiebre amarilla, bueno, que bueno, es un antes y un después también en Buenos Aires, bueno, yo lo estaba hablando relacionado, ¿no? con los residuos, pero no también, digo, como hechos, fue un hecho, también uno puede comparar ese momento, ¿no? Se comparó bastante con la pandemia, ¿no? Pero fue un antes y un después también, y cómo el arte ahí nos transporta hasta ese lugar, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Es impresionante esa obra. No vi la película, la pintura sí, pero la película no, así que bueno, si está así tan recomendada, la anoto para el fin de. Así que bueno, muchísimas gracias, Mario, por el trabajo, por compartir, y obviamente estamos ahí a la lectura para ver si lo incorporamos también a las clases. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. La verdad que también, y mucha información, Mario, ¿no? Nos traes, me encantan tus intervenciones porque nos llevas a lugares que no conocemos, y nada, está bueno, ¿no? Conocer otros mundos, siempre. Juan, te dejo. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? A mí me gustaría alguno de los que tiene algún texto de teórico, principalmente de la unidad 1, ya que estamos discutiendo eso. No sé si Tomás o Victoria. Dale vos, Tommy. En el Ay, no sé si desarrollo futuro Ahí está. de América Latina, de Sábato y bueno, Vas a exponer, perdón, que no se te escuchó la última parte, Tomás. ¿Cómo es? de Sábato y bueno, la ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Perfecto, buenísimo. Me distraigo porque me sigue figurando que Gastón está hablando mientras, no sé si tiene el audio muteado o está hablando. No, listo. Arranco. Bueno, hago medio un spoiler antes de arrancar, que es más o menos lo que yo interpreto del texto antes de pasar a explicarlo, que es la búsqueda de recomendarle a tres actores que identifica el texto, que son el sector privado, el gobierno los científicos específicamente, qué cosas tienen que mejorar para fomentar este desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina. Creo que lo que apuntaron los autores al hacerlo, al escribir este texto, era justamente mostrarles cómo funciona en el mundo donde sí funciona un desarrollo tecnológico, y su crítica a América Latina es en que hay que revisar cada uno de esos sectores su responsabilidad en este desarrollo y a partir de ahí avanzar
un desarrollo que entienden que es posible y que lógicamente debería ocurrir también en América Latina, ¿no? Entonces, para esto crean algo que se llama, explican algo que es la infraestructura científico-tecnológica. Ese sería uno de esos sectores en los cuales se encuentra como elementos de la infraestructura de la educación, el sistema educativo, que entienden que, bueno, en América Latina no está tan desarrollado quizás como en otros países, y por ende ahí hay una falla ya en el nivel inicial, donde tiene que surgir el desarrollo. Luego, bueno, los centros de investigación y de desarrollo que entienden que no son tan numerosos, o los espacios organizados donde se reúnen los científicos o los intelectuales. Después, en materia de leyes por parte del gobierno y en los recursos económicos y financieros que financian ese desarrollo. Entonces, para esto explican la relación, obviamente, entre estos tres actores que dije antes, con un gráfico que es un triángulo, en donde en la cima se encuentra el gobierno y en los dos vértices inferiores está la estructura productiva por un lado y la infraestructura científica o tecnológica por el otro, ¿no? Entonces, primero voy a explicar qué conlleva cada uno de estos, pero además plantea las relaciones no solo hacia al interior de cada uno de esos vértices, es decir, en el propio sistema de gobierno, en el propio la propia estructura productiva y la propia infraestructura científico-tecnológica, sino entre los tres sectores y hacia el afuera. Entonces ellos plantean este triángulo como las relaciones entre los sectores, hacia adentro, entre ellos y hacia afuera. Lo que dice de la infraestructura científico-tecnológica, y acá apuntando más hacia la interrelación que es hacia adentro, es que ellos tienen la capacidad creadora del desarrollo. Es decir, que depende de los científicos, obviamente, alcanzar el desarrollo, y tienen un rol muy importante, pero no son los únicos. ¿Por qué? Porque al agregar al gobierno, que tiene la acción deliberada para fomentar ese desarrollo, para proyectarlo y para implementarlo, hay un rol muy importante de todos los gobiernos latinoamericanos que no lo han estado ejerciendo en este desarrollo de la infraestructura científica. Y por último, no quita, que eso va bastante relacionado quizás a todo lo que habló Mario recién, a las empresas. Quizás acá este texto sí le da un rol más reducido a la capacidad empresarial, que sería el, el vértice productivo, pero no le quita importancia también en su rol del desarrollo de América Latina. Entonces dice que son los que explican las demandas de la sociedad y son los quienes deben satisfacerlas, por eso tienen la capacidad empresarial. Yo creo que al leerlo lo imaginamos como una cuestión de marketing también, de un sistema de negocios para favorecer las tecnologías. Si nos vamos hace muchísimos años atrás, una innovación y una tecnología era una heladera, y fueron las empresas las que dijeron, cosas que tengan una heladera en tu casa, y era una necesidad que no teníamos hasta ese momento. Lo mismo con las tecnologías que fueron viniendo después, el iPhone, las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después, al plantear estos sectores que tienen estas distintas capacidades cada uno, y decir que hacia el adentro deben revisarse, por ejemplo, en lo que es la infraestructura científico-tecnológica, que es la educación, después empieza a analizar las interrelaciones, poniendo ahí sí al gobierno en un rol muy importante, que después tengo una anécdota para contar como para ejemplificarlo más que para entenderlo, que es que el gobierno al estar arriba tiene una relación vertical, primero, con la infraestructura científico-tecnológica, dándole la asignación de recursos y generando demandas a esa infraestructura que deben responder con su capacidad creativa. Entonces el gobierno debe direccionar, en definitiva, el desarrollo tecnológico, científico-tecnológico. Pero a su vez tiene una relación con la estructura productiva, que es visualizar el uso del conocimiento existente para incorporarlo a los nuevos sistemas de producción, que va más relacionado, me parece, a esto de aprovechar la capacidad productiva que tienen las empresas, ¿no? Y después están las relaciones horizontales, que se da justamente entre los dos espacios que estarían abajo en el triángulo. El gobierno está arriba, abajo está la infraestructura científico-tecnológica y la infraestructura productiva. Entonces, esto es una relación horizontal que los autores dicen que es prácticamente nula en América Latina, y se debería dar a través de la movilidad ocupacional. Entonces, desde un sector al otro hay una movilidad ocupacional del recurso humano,
que en definitiva es el que va a llevar las necesidades tanto de un lado al otro y va a producir este enriquecimiento para el desarrollo científico-tecnológico. Y por último, al referirse a las relaciones extra, o sea, extra relaciones que son las con el afuera de este triángulo, lo que explica es que América Latina tiene un gran problema que en muchos momentos se ha hablado, nos puede resultar más familiar en Argentina decir, viste, de la fuga de cerebros o la fuga de empresas, incluso no tal empresa se va y no se desarrolla y demás. Entonces, lo que plantea es que en América Latina tiene que luchar contra esa fuga hacia la afuera de los recursos que genera, más que nada refiriéndose al humano, eh, y que por eso, o sea, quizás si vos no tenés el desarrollo en un triángulo como científico, por ejemplo, terminás yéndote a otro triángulo que sería en otro país, ese sistema de relaciones que existe en otro país, por ejemplo, España en el momento de la crisis de 2001 u otros países. Finalmente, bueno, yo lo que interpreto con todo esto que explican y yo lo que creo que quieren apuntar los autores es a decir, miren, los gobiernos, los científicos, las empresas tienen un rol importante y ustedes primeramente tienen que ir hacia la base del desarrollo, que es la relación intra, o sea, hacia el interior, para revisar qué es lo que está fallando, qué es lo que está no desarrollado, dónde hay que ajustar las tuercas, para luego pasar, que es un error que se arrastra en los distintos niveles de relaciones y que lleva a que no exista este desarrollo en América Latina, que sí existe en otros países del mundo. Entonces hace esa crítica constructiva de poner igualmente al gobierno en un rol muy relevante por esta verticalidad que imprime, pero invita también, me parece, a los otros dos espacios a hacer una reflexión de ver qué hay que hacer para un desarrollo que entienden los autores que debe ocurrir y que podría y debe ocurrir, ¿no? Te hago una consulta, Tomás. Sí. Primero que nada, muy buena la exposición y la síntesis. Y te hago una pregunta porque a mí me interesa saber tu opinión. Sábato, vos estás diciendo que dentro de ese triángulo podríamos pensar que no es equilátero en algún punto, porque la relación de verticalidad y la importancia que tiene el gobierno o el Estado tiene un peso mucho mayor que el que puede tener el sistema científico-tecnológico o el mundo productivo de las empresas. Hoy en Argentina se está discutiendo más que nunca el rol del Estado. Parece que es una discusión como que siempre vuelve. Quizás para ustedes es nueva. Quizás para ustedes es nueva porque son hiper jóvenes. Yo tengo 32 años, desde que empecé la carrera, todo el tiempo discutiendo el rol del Estado. Tiene que haber empresas públicas, hay que privatizar, tiene que encargarse de esto, sí, tiene que encargarse de esto otro, ¿no? Entonces, y hoy más que nunca, enero de 2024, de vuelta la discusión sobre el rol del Estado. Acabo de estar leyendo un texto donde, en tu interpretación, Sabato está poniendo en un rol primordial al Estado, ¿no? Y él, por lo que argumentaste, dice que en otros países eso es lo que se ha hecho para establecer cierta armonía en este triángulo. ¿Vos qué pensás? ¿El Estado tiene que cumplir un rol primordial? ¿Es más importante que los dos otros vértices del triángulo o no? No, igualmente en el texto no dice el rol es un Estado, no tiene un Estado, perdón, el Estado tiene un rol primordial. Lo que sí dice es, o sea, al evidenciarlo en un triángulo donde hay una verticalidad a partir del gobierno, muestra esa importancia. Pero a su vez dice, por ejemplo, que las empresas no significa que esto tenga que ser que las empresas del Estado tengan control de todo, de las empresas, de los científicos y demás, sino que al poner a los otros dos sectores también como parte del triángulo, está diciendo no significa que el Estado tenga que hacer todo, sino que el Estado tiene que ser armonioso, y yo coincido, en este desarrollo. Tiene que ser parte de fomentarlo y direccionarlo, pero no siendo el que hace todo, sino diciéndole, che, miren, científicos, yo voy a fomentar el desarrollo de estas carreras para que investiguemos sobre estos temas, dando una libertad. No, todo lo que no sea este tema yo no le voy a dar más financiamiento, no lo dice con esa idea, y a las empresas lo mismo, o sea, voy a hacer incentivos quizás porque quiero como Estado desarrollar tales áreas, pero no significa que se prohíba todo lo otro, o sea, ¿por qué? Porque existe lo otro y no es que solamente el Estado es el dueño de esas cosas.
O sea, según Sabato, es un estado que coordina y direcciona al resto de los dos vértices. Para mí, en la interpretación que hago, sí, para mí el Estado tiene ese rol más de coordinador y direccionador ¿Y vos estás de acuerdo con desarrollo. eso? Me parece que sí, que tiene que ser así. No quita que me parece que los otros dos espacios tienen un rol importante en el desarrollo, incluso el privado, y acá la anécdota que quería contar es justamente cuando se estaba tratando la ley ómnibus, yo soy asesor legislativo, y uno de los diputados del bloque lo que proponía es, bueno, actualmente el gobierno nacional tiene un objetivo que no es el mismo que nosotros imaginamos las cosas, y a la hora de que habla de privatizaciones, porque como Estado va a tener probablemente como objetivo de financiar, por ejemplo, el ejemplo que se ponía era ARSAT. Entonces, si el Estado desfinancia ARSAT, todo lo que se avanzó todos estos años en materia de satélites, en materia de fibra óptica, etcétera, puede dar marcha atrás por justamente no recibir un peso. Entonces, tenemos que entender probablemente que el gobierno deba tener una privatización, pero nosotros le tenemos que poner un límite a la privatización, por ejemplo, como una empresa mixta. Entonces, nosotros quizás lo que plantea este diputado es, si fomentamos una empresa mixta con mayoría de capital el Estado y no privado, el Estado va a seguir teniendo la direccionalidad, pero vamos a garantizar un flujo de recursos que no nos permita dar marcha atrás en todo lo que ha avanzado, ni que se lo lleven de la Argentina, ¿no? Que el Estado siga siendo dueño de eso. Era un planteo de los que se discutía, después la ley de ómnibus se cayó obviamente, pero que era en contra de la privatización, pero al mismo tiempo entendiendo que quizás si no se votaba la privatización podría haber una marcha atrás en todo el desarrollo tecnológico ya alcanzado por parte de una desfinanciación del Estado, y abrir una Bueno, empresa pública, capital privado, podría fomentarlo. me gustó ahí, Tomás, tu argumentación. Nada, también lo dejo como ejemplo para los demás, independientemente de, de lo que pensemos. Me parece que estuvo muy buena la argumentación y la opinión que tienen de esos autores, ¿no? De lo que a nosotros nos interesa. Nos gustaría también escuchar una opinión totalmente contraria en lo que va de esta materia, pero la argumentación a mí me gustó mucho. Cómo lo pudiste vincular el texto de Sabato, que se escribió hace como 70 años, con un debate actual, que bueno, que comentás con esta anécdota de la ley ómnibus. Así que buenísimo. Vos me habías escrito algunos mails con con los proyectos, ¿puede ser o no? ¿O me Sí, estoy sí, confundiendo de Tomás? no, soy yo. ¿Te quedó alguna consulta de eso? Más o menos lo estamos tratando. Estoy haciéndolo con Victoria, es la de la web de Linkearte. El tema es que al generar los perfiles en Wix, lo que termina haciendo es, como nosotros tenemos tres tipos de usuarios distintos en el proyecto, por eso era un proyecto que yo había planteado a uno de los usuarios, ella tenía la idea de los otros dos y por eso fusionamos, es justamente que cuando generamos el usuario permite ir a un solo tipo de usuario, y no estamos trabajados en cómo lograr que haya tres tipos de usuarios distintos que no tengan el mismo menú de acceso, justamente porque tienen funcionalidades distintas. Bueno, fíjense si pueden encontrar algo en la documentación, si no en WordPress, sí o sí te va a haber plugins para la gestión y el manejo y los accesos de usuarios, o en última instancia quizás se puede dividir en dos el proyecto, digo, si no lo logran, pero yo creo que van a lograr hacerlo. Así que bueno, muchas gracias Tomás por eso. No sé si quieres seguir Victoria, no sé si tenías algún texto teórico, y creo que Gastón quiere aportar algo. Perdón. No, una cosita que te iba a decir con respecto a la lectura del texto, que nada, que son lecturas, ¿no? También y lo que uno agarra, no es que una cosa esté, dice, que tengamos que decir está bien, está mal, ¿no? Es una lectura, uno reproduce algo o comenta algo que vio y le pone los hincapié. Lo que pensaban es esto, si ¿qué pensás de ese texto hoy, leído hoy? O sea, hoy, ahora, digamos, digamos, ¿en qué no existe más, aparte del mundo del que hablaba ese texto? Digamos, ¿cómo notás como si, y qué de actualidad, ¿no? ¿Qué de anacrónico y qué de actual le queda a ese texto, ¿no? Porque hay alguna cosa y bueno, esto sigue pasando, o este mundo que ellos, digamos, a mí me da la impresión a veces que estos textos tienen como luchas que ahora ya son más difíciles de darlas, ¿no? Como que ya el mundo cambió mucho y en ese momento, bueno, todavía alguna lucha se podía dar en algunas cosas, ¿no?
No sé, ¿vos qué pensás, digamos? ¿Tiene actualidad o ¿qué tiene de actualidad y qué de anacrónico? Esa sería la pregunta. No, es reactual con el debate de la ley ómnibus, obviamente el ejemplo fue más fácil, pero me parece que tiene algo muy anacrónico que es justamente el rol de las empresas privadas, de lo productivo, que quizás no lo termina de ser muy claro el texto, de profundizarlo, y justamente es algo que hoy día hay que discutir cómo se integra eso de una mejor forma quizás al triángulo, porque lo menciona como, bueno, es cómo un recurso va de un lado al otro, y el sistema productivo, bla, 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 pero no termina de darle un rol preponderante que quizás hoy día sí tiene esa infraestructura productiva, ¿no? Me parece que ahí es donde el texto queda anacrónico. Me encanta, me parece que sobre eso hay que hablar mucho y que nosotros por eso una de las propuestas nuestras siempre es también cómo también tratamos de vincular al mundo productivo, empresarial, porque siempre por una cuestión también de la carrera, ¿no? De verlo más desde el lado político, de otro lado dejamos esa otra parte como muy afuera, ¿no? De las facultades sociales, y está bueno pensarlo y es verdad que falta, ¿no? Como se podría agregar como la parte como el desarrollo más de esa parte del triángulo de Sábato. Está buena la idea, me gusta. Está buena la idea y si alguno en su exposición quiere levantar el rol del Estado y quiere decir, bueno, la verdad que el Estado tiene un rol mucho más preponderante, lo que sea, también está buenísimo, así le podemos poner un poco más de picante este jueves por la noche. Así que, porque no, nos interesa eso, ¿no? El intercambio de conocimiento y el intercambio de puntos de vista. Así que buenísimo. Bueno, Victoria, una aclaración, Gracias, si es posible que la exposición pueda ser de más o menos 5 a 7 minutos, ¿sí? Destacar lo más importante y la opinión. Así podemos ir avanzando y después, bueno, seguimos la semana que viene. Así que, bueno, Victoria. Sí, bueno, profe, gracias. Bueno, yo tengo el artículo que está dentro de la compilación de Sábato del pensamiento latinoamericano que mencionábamos hoy, el artículo de Fidel Alsina, que es Investigación, Transferencia y Tecnología, que bueno, digamos, tiene 3 partes interrelacionadas que me gustaría sintetizar en 2, sobre todo el conocimiento, sus etapas, y el valor del conocimiento en segundo lugar, que es sobre lo que más énfasis voy a hacer también al dar mi opinión. Algunos datos de Fidel Alsina, bueno, fue un físico argentino, fallecido en el 91, recibido como ingeniero mecánico electricista acá en la Universidad de La Plata, fue profesor en la Escuela Naval Militar, activista de varias organizaciones relacionadas con la física, y en el año 1957 se destacó como jefe de ingeniería nuclear de la CNA, conduciendo el programa que desarrolló la construcción de un reactor nuclear. Bueno, nada, acá en Argentina fue un desarrollo científico autónomo. Y bueno, entre todas estas investigaciones físicas, también hizo estos ensayos, como bien menciona Sabato en la introducción, acerca de las interacciones. Las interacciones son definidas como las relaciones que entran en juego a la hora de que una nueva ciencia se introduce en la sociedad. Así que bueno, volviendo a las etapas, en primer lugar, el autor menciona que el conocimiento tiene 2 etapas, una de la creación del conocimiento, donde está en estado puro, y otra del conocimiento aplicado, que el autor va a llamar el know-how, sería un saber cómo, según la traducción que da él en el artículo. Y bueno, digamos, esta segunda etapa, la del know-how, sería el conocimiento aplicado a una realidad concreta. Y bueno, uno de los ejemplos que da respecto del know-how o de cómo funciona este conocimiento aplicado es la industria. Señala que en la industria hay 2 tipos de know-how, uno rutinario en la preparación de los productos o misma elaboración de los productos, y otro estratégico, digamos, en cuanto a cuando el producto ingresa en el mercado y todas las fuerzas que se conjugan. Pero bueno, el autor lo que destaca de todo esto es cómo el conocimiento ocupa un orden primordial en la industria y bueno, lo extrapola, digamos, a todas las áreas. En la primera división del texto menciona cómo las generaciones están muy preocupadas, sobre todo en su actualidad, sobre el futuro y de cómo, esta pregunta un poco que planteaba Mario de si la máquina va a reemplazar al ser humano, que bueno, creo que nada, es como un terror que va pasando de generación en generación con las nuevas tecnologías. Lo que el autor destaca y con lo que me encuentro bastante de acuerdo es que siempre lo que prevalece es este conocimiento aplicado. Es como que la tecnología puede cambiar y puede haber un montón de avances, pero sin embargo,
esta herramienta que nació humana, digamos, es humana y siempre será humana, es lo que prevalece. Y bueno, un poco parecido a lo que planteaba Mario, si bien no es un argumento contrario, porque es verdad que hubo mucho empleo que fue reemplazado por lo que es la maquinaria, las nuevas tecnologías, también creo que hubo siempre como una supervivencia del ser humano en cómo utilizar estas tecnologías, ¿no? Y creo que con la inteligencia artificial está pasando un poco eso. Ya hay evidencia, digamos, en áreas como el arte, bueno, la música, el diseño, en las que si bien la IA apareció como un terror de nos va a dejar sin trabajo, eh, hay varios casos en los que se ha tratado de utilizar la IA, por ejemplo, conozco un caso para generar un videoclip musical, eh, que digamos, el filmmaker intentó utilizar la IA como para hacerlo, ¿no? Y simplificarlo, bueno, ver cómo funcionaba, y sin embargo, nunca pudo hacer sin aplicar su conocimiento que la IA lo entienda. No sé si me explico, pero digamos, él tenía todo un concepto que responde a todo su conocimiento como filmmaker y ese know-how. Cómo guiar a la IA. Sí. Claro, digamos, tuvo que aprender a codear, digamos, la IA, ¿no? Que la IA de por sí, cuando él le ponía sus conocimientos aplicados, que asumió que iba a interpretar muy bien la IA, no funcionaba, digamos, hubo que aprender a utilizarla como herramienta. Y bueno, comparándolo con la industria, que menciona Alsina, él dice que la industria, digamos, el aporte que genera la sociedad es justamente esta aplicación de conocimiento. O sea, sin esa aplicación de conocimiento, no es que los productos se van a elaborar por la sola aplicación de energía a la mecánica. Entonces, digamos, creo que también para que la inteligencia artificial realice su aporte va a ser necesario el conocimiento aplicado, ¿no? Bueno, pasando a lo que sería como una segunda etapa del texto en cuanto al valor de este conocimiento, Alsina resalta que, por ejemplo, la industria, como ya dije, que tiene dos tipos de know-how, ocupa un orden primordial y lo relaciona con terminología de la termodinámica, que bueno, realmente no me siento 100% capacitada de explicar, pero básicamente utiliza un concepto que es como una medida de orden-desorden para explicar esta primordialidad del conocimiento aplicado. Y bueno, como todo orden posee un valor, al final lo que concluye es que, digamos, este valor se mide en cuanto al propósito y en cuanto a la eficacia de alcanzar ese propósito. Entonces, en el caso de la industria, por ejemplo, el valor es muy alto porque justamente tiene estas dos partes, ¿no? La parte del propósito y la parte de la estrategia eh, para alcanzar el propósito y una vez que se alcanza. Pero luego pasa a analizar 5 áreas también del conocimiento: la enseñanza, el saber técnico, el saber profesional, el desarrollo y la investigación, en las que el valor empieza a presentar una contradicción, depende de dónde se lo mire, desde lo social o de lo económico. Por ejemplo, con la enseñanza es el caso más fácil de ver, digamos, tiene un valor social enorme porque sabemos que la enseñanza, digamos, posee una transferencia enorme de conocimiento y es como lo fundamental, o sea, todo nuestro conocimiento, dice el autor, está basado en lo que aprendemos en nuestros años formativos. Y sin embargo, digamos, por más de que todos sepamos eso, es el menos valuado económicamente. Entonces, digamos, ahí se presenta una contradicción. Y bueno, el autor justamente lo que hace es dar una explicación a esto, de decir, bueno, ese know-how no es inmediato y no es a corto plazo, como si lo es, por ejemplo, en el saber técnico, en el saber profesional. Ahí sí, digamos, se ve como esa inmediatez, ese entregable, entonces eso hace que se evalúe más económicamente. Y bueno, si bien, digamos, esa es la explicación que da el autor, y creo que es una buena explicación, creo que se queda un poco corto a la hora de pensar en, bueno, cómo podría ser esto diferente, ¿no? Él plantea, digamos, una posibilidad en la que el maestro viva de sus clases, o bueno, también en la investigación de cómo hacer para que tenga una estrategia, como para ordenar en estas dos, propósito y estrategia, en estas dos etapas. Pero bueno, creo que también lo que faltaría agregar, o bueno, por lo menos mi opinión, y sobre todo en este contexto en el que estamos ahora de financiamiento de todas estas áreas, de la cultura, de, bueno, la enseñanza, de la ciencia, el desarrollo local, creo que es bueno a ver cómo hacemos, digamos, para revalorizar, ¿no? Y bueno, hay una cita, que permiso, la voy a pasar a leer, que el autor menciona cuando
divide entre estos know-how en la industria, ¿no? Entre el know-how rutinario y el know-how estratégico, digamos, que dice que es como la industria, perdón, lo compara, digamos, como la cultura y el desarrollo, que uno presenta estabilidad, o sea, la cultura presenta estabilidad y el desarrollo presenta avance, ¿no? Entonces, mi pregunta o quizás mi comentario era, bueno, ¿qué pasa si lo pensamos de otra manera? Si pensamos la cultura también como avance, ¿no? Como esa revalorización que puede venir, obviamente, desde la transferencia de la enseñanza, de nada, digamos, que también el valor social, siendo muy pragmáticos, no sé de qué tanto nos sirve si no lo compensamos económicamente. Así Bueno, que bueno, muy interesante tu reflexión, Victoria. Yo tenía dos preguntas para hacerte. La sí. primera es si para vos la carrera que estás estudiando, ciencia política, puede generar know-how. Esa es una de mis preguntas hacia vos. Y la segunda, y aprovechamos acá, bueno, vos nos dijiste que sos artista, que cantás, que haces música. Ya está hecha, diría Charlie, pero bueno, es un chiste que siempre me río. Obvio. Pero bueno, obviamente que ya que venimos para un fin de semana, si podés compartir tu música en nuestro chat de la materia, ¿sí? Dale, obvio. Nos gustaría mucho. Y lo segundo, ya que en la materia trabajamos lo que tiene que ver con la cuestión de la innovación y varios van a hablar acerca de la innovación, una de las fases más importantes que tiene la innovación tiene que ver con la fase de inspirarse, ¿no? Entonces yo te quería preguntar a vos como artista, ¿qué es la inspiración, ¿no? Y esa inspiración que muchas veces lo usamos para poder innovar. Entonces son dos preguntas por mi parte, simplemente, si crees que la carrera que estás estudiando puede generar know-how, y la segunda es acerca de la inspiración, ¿qué es la inspiración? ¿Qué sugerís para inspirarse? Etcétera. Bueno, primero, gracias, profe, nada, por pedirme que pase mi música, lo haré. Y bueno, en segundo lugar, sí, considero que obviamente puede generar know-how, y creo que también, como en relación un poco a lo que hablaba Gastón, hoy cuando empezamos, o bueno, hace un rato, esto de que hablaba del CONICET, ¿no? Por ejemplo, que bueno, sí, la parte de investigación, pero que también tiene que estar la parte práctica. Creo que en ciencia política tenemos, por ejemplo, mucha teoría, ¿no? Que obvio, todos consideramos que esa transferencia de conocimiento es know-how, o por lo menos yo considero que sí, que está buenísimo, que te abre un montón la cabeza, nada, eso, que ayuda a pensar sobre todo y a generar a partir del pensamiento. Pero bueno, también hay toda una parte práctica, por eso también creo que materias como esta están muy buenas, que también hay toda una parte práctica a la que quizás debería darse más relevancia y que también puede generar un know-how más desde la aplicación. Eso en primer lugar. Ay, me olvidé. Y respecto a la inspiración, bueno, también el texto en un momento menciona que, por ejemplo, cuando se habla de la cultura o de la investigación, del desarrollo, todos sabemos que eso, digamos, involucra una gran capacidad creativa, ¿no? Pero bueno, aún así, todos sabiendo eso, no se evalúa económicamente. Creo que a veces con el arte, o por lo menos yo como artista lo veo mucho, esto de, bueno, el famoso amor al arte, ¿no? Como que toda esa inspiración y creatividad se cree que simplemente aparece y que no es una búsqueda constante, y no es así. O sea, si bien la inspiración obviamente puede aparecer, y de hecho a mí me pasa que quizás para componer es simplemente, no sé, me viene una idea de repente y bueno, comienzo, digamos, a desarrollarla, todo ese desarrollo o esa búsqueda de también generar el contexto para que eso surja, es un montón. O sea, no es algo que aparece y listo, lo hiciste. Y creo que también ahora está pasando un montón con esto de también que se juzgue tanto la cultura, los shows en vivo, bueno, todo lo que sucedió con Lali, por ejemplo, que digo, o sea, realmente se pretende, por ejemplo, que el artista no cobre, ¿no? Porque no, porque es gratis el evento. Y bueno, ahí yo creo que entra todo esto, porque no se tiene en cuenta no solamente el trabajo que genera, ¿no? Que eso puede ser otro tema, sino el trabajo del artista, digamos, que es la inspiración para la creación del show, para su arte en sí, ¿no? Pero bueno, vamos, para montar todo ese show, dirigirlo, pagarle a todas las personas que están involucradas, que son un montón. Ay, perdón por los ladridos. Pero bueno,
Básicamente eso, para que corte un segundo. Bueno, muchas gracias, Victoria, ahí por las respuestas. Me tomo mucho de eso, de que la inspiración y la creatividad se trabajan, digamos, se trabaja en poder crear. Creo que eso es un valor que para mí se debería promover más nosotros como estudiantes, de tratar de ser creativos. De hecho, muchos de ustedes han tenido problemas al momento de pensar la idea proyecto, ¿no? Ese problema de creatividad, de repente tengo que pensar en algo, etcétera, y es un poco lo que nosotros queríamos poner a prueba, porque la creatividad Total. y la imaginación son dos aptitudes que nosotros valoramos mucho en la materia, porque creemos que eso también va a ser a la aptitud profesional de ustedes, por eso que también jodimos mucho por ese lado. Así que bueno, muchas gracias, Victoria. Gastón, no sé si Sí. quieres decir algo. Bueno, Y pasamos también por que la todo se próxima. construye, o sea, existen un montón de talleres, digamos, o sea, hay incluso talleres de creatividad que vos decís, bueno, o de escritura creativa, por ejemplo. Bueno, algo de lo que charlábamos con el autor Goldsmith, pero bueno, quizás llevarlo más a la práctica, ¿no? Hay talleres, por ejemplo, de escritura creativa que vos decís, bueno, pero ¿qué es esto? Si se supone que la creatividad es algo que viene. No, bueno, no necesariamente. Es algo que se busca también y se construye y puede cambiar y puede mejorar y uno puede aprender a componer mejor y aprender a escribir mejor y nada, eso creo que es en relación a todo el arte y a todo lo cultural. Buenísimo, Victoria. Bueno, ¿quién No, más quiere? una cosita que quería decir, que yo tampoco estoy tan capacitado para explicarlo, pero que tenía que ver con eso, con la segunda ley de la termodinámica. Algo lo vimos también, argumenta sobre esa ley, Flusser también. El texto de Flusser argumenta sobre que la sociedad tiende a la desinformación por esta ley, que de la entropía que tiende, yo no sé si es a la estandarización, pero bueno, es como que todo termine siendo igual, por eso la Sí, información rara es lo importante, ¿no? En Flusser los humanos estamos en contra, por eso cuando leemos un mensaje de texto dice, ¿por qué la P y la Q ya está? Tienen toda la información, ¿no? No es necesario saber todo. Entonces, cuando son más informativos, y en el de Alsina es cuando ahí es el negocio, ¿no? O ahí el negocio, bueno, no sé si lo dice así, pero eso sería lo importante de los productos industriales, ¿no? Algo así. claro, sí, en realidad eso me faltó mencionarlo, pero en la reseña lo traté de explicar sin entrar mucho en esto de la entropía, que es lo que es el término que utiliza. eh, Decir básicamente que todo producto industrial es perfectible, porque en realidad el conocimiento no está limitado, o sea, el conocimiento que se puede aplicar no está limitado. Por eso también la importancia que se le da en general en el texto al conocimiento y con el que yo estoy de acuerdo. Bien, después nos va a quedar para charlar sobre el aceleracionismo, que es también una discusión que es, en vez de ahora hay cosas que en vez de acelerarlas, el capitalismo trata de bloquearlas para que no se dé el total desarrollo del conocimiento para poder generar cambios. Pero bueno, nada, hay mucho para seguir hablando, pero si no es verdad que se nos va a ir re largo todo, así que Juan, perdón. No, buenísimo tu aporte, Gastón, y también espero mucho la clase de aceleracionismo, porque te vuela la cabeza. Victoria Nair Rosas. Hola, buenas noches. Em, yo tenía el tema de la tecnología 5G. Preparé un breve PowerPoint, no sé si lo puedo presentar. Em, sí, Dale, si querés ok. brevemente lo podés presentar. Lo que sí, bueno, vos exponés Victoria, pero después a mí me gustaría ver hoy después a los que eligieron autores de teórico. ¿Sí? Pero sí, mandémosle Sí, con el perdón, 5G. me No, no mandé pasa nada. porque Vamos. el martes no, es probable que no pueda asistir, por eso, Bueno, si dale, no, perfecto. Dale, no dale. tenía problema. El sueño Em, que tenemos, el sueño de que por fin nos llegue el 5G. Y Starlink, sí, bueno, bueno, parece que ahora está llegando Starlink, pero bastante caro, así que em, a ver, perdón, qué raro. Ah, a ver. mientras vas compartiendo eso, aclaro, yo digo, el sueño de que venga el 5G, hay gente que es muy detractora, ¿no? Del 5G, ¿no? Hay gente que el 5G es la peor pesadilla de la humanidad, digo. Sí, sí, sí. También hay mucha teoría conspirativa, pero bueno, justamente la,
a lo que hace referencia el 5G es a la quinta generación de redes móviles, que, bueno, como ya probablemente todos hemos escuchado y algunos, bueno, hemos conocido, cada una tuvo sus innovaciones. Lo que a mí me interesaba remarcar era justamente que el 5G no es simplemente una mejora en las velocidades o una mejora en las comunicaciones, sino que viene a satisfacer demandas que las anteriores generaciones no estaban pudiendo hacer y se diseña también desde ese punto. Tres características categorías centrales son, por un lado, bueno, la banda ancha móvil mejorada, que es así, tiene que ver con la velocidad, que puede ser un ejemplo muy práctico que puede permitir descargar en cuestión de minutos y con una calidad, en alta calidad. La segunda característica a remarcar es justamente la baja latencia, que en otras palabras significa que el tiempo que tarda la red en dar respuesta a partir del envío de la información es muy bajo, lo que es clave en otras tecnologías como las impresiones 3D, cirugías en remoto, que en otros países ya se empiezan a practicar. Y por último, si bien o al menos la tercera característica que me parece relevante es que si bien el 5G viene a satisfacer esa demanda de conexión entre los individuos que creció en gran medida últimamente, en lo que realmente hace impacto es en lo que tiene que ver con la comunicación entre máquinas, ya que permite una interconexión entre dispositivos como sensores, computadoras, y bueno, justamente esto trae también relevancia y permite expandir lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Por otro lado, justamente justamente no es algo tan sencillo de implementar el 5G, por eso en general se hacen dos fases. Una tiene que ver con el 5G non-standalone o NSA, que implica justamente que infraestructuralmente no se puede sostener por sí mismo, y sino que se utiliza la infraestructura 4G, pero permite igual empezar a adoptar el 5G y ciertas funcionalidades, pero principalmente justamente las tres características que vimos no podrían utilizarse plenamente. Por ejemplo, Victoria, principalmente la perdón que te segunda. interrumpa. Te hago una Sí. consulta. ¿Vos estás pasando las diapositivas de tu PPT o no la dejaste solamente en la introducción? Sí. Porque no se No, está sí, ¿no viendo. las ven? No, sí, yo te decía ya que la A ver. preparaste para que la podamos ver. Si es posible, si no, no hay problema. Sí. Lo estabas explicando bien. Ahí sí, ahí se ve cómo Ok, la a fuiste ver. moviendo. Sí. Bueno, si no, lo dejo Sí, ahora ahí, se si ve. ahí lo ven. Ok, a ver si lo puedo ver así. Bueno, lo Sí, muevo con igual el ahí se mouse. ve cómo lo vas moviendo. Así Sí, que. pasaste de Ok, la segunda a la perfecto. tercera, creo que estás en la tercera, me parece, o en la cuarta, fíjate. Sí, ahí ven la línea temporal. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, sí, eso era, bueno, simplemente para introducir. Igualmente estas eran las tres características que bueno, nada, las expandí, pero bueno, ahí las mencionaba. Y justamente acá mencionaba lo que tiene que ver más con el despliegue, las dos fases, que son el 5G NSA, que bueno, lo que les mencionaba, que justamente se utiliza la infraestructura del 4G para empezar a dar ciertas funcionalidades del 5G, pero bueno, no se puede utilizar plenamente. Para eso se necesita una infraestructura del 5G, que es lo que se suele mencionar como la segunda etapa, que es el 5G SA, o el 5G autónomo o independiente, depende del autor, que bueno, ahí sí permite el pleno uso de justamente las tres funcionalidades que mencionábamos. Yo mencioné al lado el DSS, que tiene que ver con justamente reutilizar las bandas del 4G para dar ciertos servicios del 5G, que es algo que en Argentina un poco se viene usando, pero bueno, claramente
genera ciertos aumentos en las velocidades, pero no permite utilizar las herramientas y los servicios del 5G. De todas formas, justamente la mayoría de los países que utilizan el 5G utilizan todavía el 5G NSA, no, la mayoría se encuentran en esa primera etapa, los que empezaron a implementarlo. ¿Qué países? ¿Te acordás, Victoria? Sí, bueno, o sea, por ejemplo, los que sí pudieron implementarlo son más que nada los más desarrollados, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón. Igualmente hay, lo que mencionaba un estudio de estadística era que si bien en las economías más desarrolladas hay como un continuo avance y un proceso más rápido, en otros países, en otros países o economías emergentes, igual hay un proceso que continúa. Incluso después en Argentina me parece interesante ese tema. Y Te encima quería justo consultar por hubo eso. ¿En qué noticias etapa sobre el estamos tema. en Argentina? ¿Cuánto falta Sí, para tenerlo? sí. Para tener el 5G pleno faltan algunos años. Pero justamente el alcance del 5G autónomo es bajo. Creo que incluso eran 40 operadoras en todo el mundo nada más las que lo estaban utilizando o que brindaban ese servicio. Y sin embargo ya se empieza a hablar del 6G, que tampoco se sabe tanto de las funcionalidades, más de que va a mejorar las velocidades, pero por ejemplo en China ya se prevé que en 2026 van a empezar a hacerse las primeras pruebas, lo cual no falta tanto y ni siquiera se alcanzó realmente a expandir en todo el mundo el 5G y su pleno uso. Bueno, después simplemente, muy brevemente, que surge el concepto de seguridad 5G, porque esta interconexión y este aumento de las conexiones trae ciertos conflictos cibernéticos o mayores amenazas, y por eso surge este concepto, pero que tal vez no son técnicas nuevas las que se utilizan, pero sí tienen que adaptarse a las infraestructuras 5G. Ya que estás con ese tema, te quería consultar, ¿pudiste investigar algo acerca del conflicto geopolítico por el 5G? Sí, un poco lo iba a mencionar después en los impactos y también en las reflexiones que por ahí yo me hacía, que bueno, después me expando, pero de cómo también la ciencia política puede actuar en este tema o cómo puede estudiarse para para no quedarme solo en un lado más técnico. Pero principalmente en América Latina hay una carrera, pero también se estaba hablando hay algunos textos que lo hablan, yo subí uno al Drive, que entre Estados Unidos y China, justamente el 5G y el liderazgo por el 5G impacta también en las relaciones internacionales y en las decisiones de Estado en el ámbito internacional. Acá yo lo que mencionaba era que simplemente que en América Latina se habla de que todavía está en etapas iniciales, principalmente porque no alcanzó una gran expansión geográfica o penetración del mercado, y la mayoría de los países están en procesos de licitación, o si se implementó en varios lugares es en áreas urbanas específicas, y la mayoría de los países que por ahí sí lo implementan, la elección mayoritaria sigue siendo el 5G NSA, pero igualmente hasta junio de 2023 hubo varios lanzamientos comerciales, incluso después lo menciono, pero en Argentina se subastó las bandas de frecuencia en octubre. Pero bueno, principalmente Brasil y Chile son los que más avanzados están con este tema. Brasil fue el primero en implementar el 5G SA, pero lo que también lo mencionamos un poco en clase, porque al menos yo había hecho ese comentario, porque justo estaban hablando de Brasil y la carrera tecnológica que hacía, y
Brasil justamente es el que más expansión tuvo en su territorio de los servicios 5G, también que tiene una buena calidad en los servicios, pero también el Estado tuvo un rol de incentivar justamente eso, teniendo también actitud de no recaudación, justamente para incentivar en la inversión en la infraestructura que lleva para utilizar, para implementar el 5G. De todas formas, varios estudios que vi ahí abajo, no sé si se ve acá, puse un link donde hay un montón de estudios sobre 5G en América Latina, de estadísticas, y son bastante positivos. Por ejemplo, acá escribí un dato de que se estima que para 2030 el 60% de las conexiones móviles de América Latina y el Caribe van a utilizar 5G. Pero bueno, justamente, bueno, acá había algunos gráficos que mostraban lo que les venía mencionando. En ambos Brasil aparece primero, México en el último tiempo también tuvo muchas innovaciones al respecto, y bueno, justamente en la Argentina quien se encarga es el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, y lo que me parece importante mencionar también es que adquirió un rol regulador donde se comprometió a garantizar que justamente los servicios 5G permitan o traigan beneficios para las distintas poblaciones, y que además además teniendo un enfoque federal donde, sin importar la localidad o la geografía de los ciudadanos, puedan ver los beneficios que trae. Y bueno, justamente que viene al caso de lo que me mencionabas o lo que me preguntabas, es que en octubre se subastó las bandas de frecuencia para desarrollar, implementar y brindar esos servicios. Es cierto que igual el Estado esperaba una mayor inversión por parte de las operadoras, pero bueno, igualmente se empezó a armar, y bueno, también era algo que se venía corriendo, y igualmente se va a hacer en las dos fases que mencionaba antes, que era el 5G NSA, que permite empezar a brindar esos servicios, y justamente una transición un poco más rápida al 5G, pero también sin hacer todo el cambio de la infraestructura que implica, para después pasar al 5G SA, que bueno, justamente probablemente para que se dé así, faltan algunos años. Actualmente se usa la tercera que había mencionado, que eran las DSS, que bueno, permiten algunas funcionalidades como mayor velocidad, pero no más que eso. Y una problemática que me parecía importante mencionar, respecto igualmente al uso del 5G en Argentina, es que es muy baja la cantidad de dispositivos que son compatibles con el 5G. Estaba en un 8%, y además, con la crisis económica se estima de que va a haber, de que las compras en celulares y esas tecnologías no va a ser alta, pero de todas formas, no me acuerdo si era el CEO o quién, pero alguien de un rango importante de Telecom mencionaba en una entrevista que igualmente iban a implementar las infraestructuras que tenían planeadas, que en principio para este año deberían llegar a Capital Federal, al Gran Buenos Aires, y también a Córdoba y Rosario. Buenísimo, Y bueno, Victoria. acá, Si querés, para ir cerrando, contanos si lo pudiste vincular con algo de, con alguna obra artística o con alguna obra cinematográfica. ok, en realidad, una mínima aclaración. Acá dejé 2 links, si a alguien le interesa, de mapas interactivos que muestran la cobertura de lo que tiene que ver con el 5G en el mundo, o bueno, en Buenos Aires. Buenísimo, para los que Sí, querían georreferenciación.
Sí, me parecieron re interesantes, además le podés poner la operadora y todo, o sea, tiene distintos filtros. Bueno, nada, a lo que yo lo relacioné un poco, en realidad quería buscar otra cosa más positiva, pero bueno, es como que a mí me generaba ese impacto, que era con un capítulo de la serie Futurama, que yo el capítulo lo volví a ver para recomendarlo acá, pero lo había visto hace como 7 años y la verdad que me quedó, que bueno, justamente tiene que ver con como el avance, o sea, lo que al menos a mí me impactó es que en ese momento era algo muy, como muy externo o algo muy lejano, muy impensable, y justamente ahora se empieza a dar, por eso, nada, había puesto, por ejemplo, esta imagen, pero tiene que ver bueno, con los celulares y bueno, nada, los dispositivos y esta interconexión que generan también, bueno, nada, también por un lado la desesperación y, y la emoción que generan estas tecnologías, pero bueno, también ciertos como aspectos negativos. La verdad yo quería buscar algo más positivo, pero bueno, me acuerdo que este capítulo me había impactado un montón en ese momento y lo vi una vez hace un montón de años y todavía me lo acuerdo. Buenísimo, Bueno, sí, y en simplemente la algo, realidad, yo hace poco había visto, digamos, también la imagen de una persona conduciendo en Estados Unidos con el Tesla, vehículo autónomo sin manejar, y con las gafas de realidad aumentada de Apple, que la sacó hace poquito, hace 2 semanas, y bueno, era como el futuro. Te iba a preguntar por esa diapo que me llamó la atención, te preguntabas por el rol de la ciencia política. claro, yo me preguntaba, quería mencionar muy brevemente, pero me preguntaba cómo encararlo también desde una mirada de la ciencia política y bueno, lo de la geopolítica, que es lo que ya hablamos, y también el impacto que trae en la participación ciudadana, en la comunicación entre justamente los ciudadanos y los representantes, y además también como la marginación que se genera eh, de quienes justamente no llegan a acceder a estas conexiones, porque quien queda fuera de justamente esta interconexión que cada vez se expande más, es cierto, pero quien queda fuera es como que queda también fuera del rango. Eh, y bueno, por eso también me parece que es relevante el impacto que también puede tener en la democracia, también, bueno, por el lado de la privacidad, de la autonomía individual, o, o bueno, y por último también me parece que queda en debate y tiene que ver con lo que venían hablando, que es cuál es el rol del gobierno, desde el lado de la inversión que se hace o que no se hace en estas tecnologías, como también de la regulación que se hace sobre el uso de estos servicios. Buenísimo, Victoria, gracias. Después compartí la diapo, así podemos ver bien los memes que vos ahí pusiste. Pusiste 2, ¿no? A verlos brevemente. Ah, sí. Justo dejé de compartir. Bueno, está bien, A no ver importa, si después puedo pasala para compartir poder o ver no. los memes. Igual Bien, están en el Drive, Buenísimo. pero bueno, sí. Perdón si me Bueno, expandí en tiempo. no pasa nada. una, hola, una cosita, ¿no? Que pensaba, ¿no? Respecto de esto del 5G y de cosas que lo hablábamos el año pasado, creo, Juan. Eh, no, esto es la posibilidad también, ¿cómo puede, digo, porque hoy por hoy también esto que no se cambie rápidamente, por ahí tiene que ver con la fibra óptica y también los satélites, eso era una discusión también que estaba ahora, porque las empresas que ya invirtieron en fibra óptica quieren como seguir que no sea satelital, ¿no? El caso de Telecom y Clarín, por ejemplo, pero sí pasa que en realidad en muchos lugares del interior las conexiones no son nada buenas, ¿no? Entonces, también esto que a veces hablábamos con Juan, ¿no? Decir, che, nos vamos a vivir a algún lado, si hay un lugar que esté buenísimo, si hay buena conexión, claro, ¿qué sería, no? Todos los lugares que están buenísimos con buena conexión, ¿no? O sea, tipo, creo que habría como migración no vivir tanto en la ciudad, si no tenemos un país grande, si tuviéramos buena conexión, me parece que hasta cambiarían los valores de los precios. Y el gran problema de irte, digamos, de irte a vivir por ahí a un lugar
que por ahí en la pandemia alguno lo hizo, de irse a vivir, qué sé yo, a alguna casa media alejada o en un lindo lugar, pero bueno, el problema es la conexión, ¿no? Si uno tuviese buena conexión, está bueno vivir frente a un laguito, algo, no sé, nos da ganas a nosotros y poder cursar, no sé, cursar o dar clases, podría ser, pero donde tenés mala conexión, o sea, ojalá el 5G venga a un poco o se armen propuestas para que venga un poco a remediar esas disparidades de conexión que hay en el país, ¿no? Que realmente pueda ser una aldea global, ¿no? Como alguna vez se imaginó, o no sé si el mundo, por lo menos el país, ¿no? Sí, Bueno, también cuando bárbaro. se habla Queda mucho, ¿no?, espacio. del estado abierto, eso que mencionás es necesario. Buenísimo. Ahí hay un aporte de Mario. Sí, me gustaría hacerle una pregunta a Victoria. Si ella cree de que este tipo de conexiones 5G va a mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, justamente la realidad es que yo no conocía nada del tema y bueno, esto surgió el martes a la noche y bueno, estuve investigando hasta hoy, pero bueno, obviamente escribí sobre lo que fui indagando, pero creo que es poco el tiempo para tomar una postura definitiva sobre eso. Pero me parece que trae realmente beneficios, sí creo que hay que estar atento a las consecuencias que puede tener, digo, sin, eh, no sé, no desde el lado de las teorías conspirativas, pero hay un debate para la salud, si esto es mejor o no, o sobre, por ejemplo, esto incentiva mucho las aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada, y ahí también hay un debate sobre qué tan beneficioso es o para qué se usa, las consecuencias psicológicas que puede llevar. Por eso también creo que está bueno ahí hablar del rol del gobierno, del rol del Estado, y debatir sobre cuánto se tiene que meter o no, me parece que es importante. Creo que se pueden. Por eso yo dudaba de si compartir o no también el capítulo de Futurama, que la verdad que si lo pueden ver es como que abre un montón de temas y un montón de cosas que están pasando ahora, y el capítulo es re viejo. Pero bueno, cuando lo volví a ver justamente, porque no lo había visto hace tanto y no quería recomendar algo que por ahí no recordaba bien, lo veía y me sorprendía cada minuto algo nuevo que aparecía y era algo que pasa hoy y que tal vez lo exagera un poco, pero que en sí uno un poco se identifica. Y bueno, no sé, me parece que justamente trae beneficios y se pueden, o sea, no por ir una postura intermedia de no tomar decisión, pero que tiene sus beneficios, pero también tiene impactos negativos bueno, por eso algo o algún ente bien regulando me parece que debería haber. Buenísimo. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Mario, ahí por tu pregunta. Bueno, Tatiana. Buenas, ¿cómo están? Nada, yo quería preguntar si en los minutos que nos quedan, si puedo exponer yo. Tenía Sí, pensado algo obvio. muy Buenísimo. breve. Dale, perfecto. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Dale. Bueno, el tema que elegí, les pido si me pueden decir si ahí se ve la exposición y si Se me ve. escuchan bien. Perfecto. Bueno, el tema que elegí yo es Big Data. Quería empezar la presentación primero dando una definición muy básica a partir de la lectura del libro, más puntualmente del capítulo 2 de Luciano Galup. Seguramente a muchos compañeros les conocen el texto porque es parte de la bibliografía obligatoria de opinión pública, y me parecía muy interesante el capítulo 2. Básicamente lo que plantea Galup es que estamos atravesando una complejidad generada por el mundo digital, que es que por primera vez en la historia la sociedad acumula más datos de los que está en condiciones de procesar y analizar. Y después menciona otra complejidad, que podemos conocer a las personas, por ejemplo, saber qué piensan, qué quieren, qué ideas rechazan y cuáles asimilan, segmentarlas, individualizarlas y agruparlas. Todo esto sin la necesidad de ir en busca de esos datos, inclusive sin que las personas siquiera lo sepan. Bueno, y acá va la primera definición. De ese caudal que es permanente e inagotable de información que menciona Galup, es de lo que hablamos cuando hablamos de Big Data. Después, para ser más precisa la definición, explica de manera breve y muy fácil de comprender el mecanismo que se llama de las 4B.
el cual se mide a partir de 4 variables, que son las que puse ahí: volumen, veracidad, variedad y velocidad. Bueno, la más fácil de explicar es la variable volumen. Los volúmenes de información comienzan a masificarse a partir del momento en que los datos de la humanidad dejan de ser recogidos por personas y empiezan a ser registrados en forma automática por máquinas. Esa masificación trae como consecuencia la siguiente variable, que es la veracidad de dicha información, siendo esta la variable capaz menos controlable y más deforme de las 4, por lo que se dice que tiene que ser puesta en cuestionamiento antes de ser utilizada. Después la variable variedad surge, según Gallup, sobre todo a partir de la expansión de lo que es el universo de las redes sociales, y es también la que más trabajo requiere a la hora de ser analizada. Y por último, la velocidad hace referencia al ritmo con que se mueve el flujo de datos, que es masivo y continuo. Bueno, en base a la sinergia de estas 4 variables, se da origen a una quinta B, que es el valor. Básicamente, la variable de valor implica que los datos recogidos sirvan para algo más que describirse a sí mismos. Y esto es lo que me da el pie al primer requisito del TP, que era innovaciones y últimos avances de la tecnología. Sí, hay una cuestión solamente con variedad, no solamente, digamos, queda delimitado en las redes sociales, sino que además a la variedad de datos que tiene que ver con, por ejemplo, datos de nuestra georreferenciación, datos biométricos, ya sea a nivel de oxígeno en sangre, ya sea la cantidad de pasos que damos, digamos, en qué lugar nosotros estamos ubicados, qué es lo que sentimos, etcétera, sino que se hace una gran variedad de datos que no solamente tienen que ver con lo que nosotros hacemos en redes sociales, sino que tiene que ver con absolutamente todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos pensando, todo lo que hacemos, nada, simplemente eso. Así que, bárbaro, Tatiana. Sí, bueno, siguiendo, me parecía muy importante el concepto de empresas data-driven. Básicamente son empresas que toman sus decisiones de negocio a partir de datos. Mientras investigaba para poder hacer la presentación, había un punto en común en todos los artículos que fui leyendo, que es que en los últimos 3 años las empresas trabajaron en una gestión de los datos eficiente que les permita aumentar el nivel de madurez data-driven. Y además, bueno, tanto la ciencia de datos y la analítica de datos, que es y va a seguir siendo este año 2 áreas foco de las empresas con 2 objetivos que son los que menciono en la presentación: ser más eficientes en las operaciones y lograr ventajas analíticas, entendiendo las ventajas analíticas como ventajas competitivas basadas en datos. Después, las 5 tendencias de Big Data con mayor desarrollo en 2023, solamente las voy a nombrar, es el aumento y la importancia de las FinOps, que son las Financial Operations. Después, la integración de Data Fabric y Data Mesh, el aumento de la importancia de la ciberseguridad, el aumento del uso de plataformas con analítica predictiva y el blockchain. Perdón, te quería, ¿qué es el Data Fabric y el Data Mesh? Si puedes explicar. Bueno, son 2 enfoques de arquitectura de datos que, por lo que entendí, permiten gestionar y mejorar el intercambio de datos que provienen de distintas fuentes. Data Fabric permite procesar grandes cantidades de datos que se generan en una compañía, mientras que Data Mesh es más una perspectiva orientada hacia los procesos de los diferentes equipos de gestión de datos. Te hago un comentario ahí, digamos, porque el tema de Big Data está muy de moda hace ya varios, no sé, aproximadamente será 10 años. Y es también, ¿no?, un concepto que es bastante polémico, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí, por ejemplo, decís que un objetivo de las empresas con este Big Data es ser más eficientes. Sin embargo, si vos le pones blockchain es lo menos eficiente del mundo, por ejemplo, al momento de realizar transacciones con datos. Son transacciones que son carísimas. Y además de que muchas veces las ventajas analíticas de aplicar Big Data termina siendo contraproducente porque es demasiado caro. Y muchas veces los analistas demoran su tiempo y las consultorías en Big Data suelen ser bastante caras. Entonces, ahí un poco lo que quiero señalar es las contradicciones, ¿no?, que muchas veces tenemos con estos conceptos de que, bueno, esto va a mejorar, etcétera, las empresas ahora lo utilizan. Yo, la verdad, por ejemplo, en Argentina conozco muy pocas empresas que suelen utilizar Big Data, ¿no? Y es un poco el debate digamos, de estas tendencias que de repente se ponen de moda. Ahora es inteligencia artificial, pero bueno, en su momento fue Big Data, como para poner un poco en cuestionamiento todo esto.
Bueno, de hecho, eso era un poco lo que quería comentar en la otra presentación, en la siguiente filmina, perdón, y un poco de las películas que quería recomendar es sobre eso que estás comentando, lo que se genera un poco, y que iba también a lo que preguntaba Mario, si es que estas tecnologías necesariamente tienen que mejorar nuestra vida o no. Yo creo que no necesariamente. Pero bueno, sigo. Las tendencias de Big Data para el 2024, bueno, se mencionan la Edge Computing y la Big Data, una sinergia entre ambas, la Big Data en la nube, una mayor profundización también de la combinación, automatización de procesos de datos, que esto, por ejemplo, implicaría que muchos profesionales sean liberados de las funciones que tienen actualmente, y la privacidad y ética de datos. Bueno, un aumento en este último punto. Básicamente lo que entendí es que las empresas buscan equilibrar, por un lado, lo que es la innovación, también con la protección de la privacidad de los individuos. Bueno, acá quería comentar de manera muy breve el estado actual de la tecnología en Latinoamérica y en el país. Algo que me llamó la atención es que en lo que es Latinoamérica, Brasil y México tienen la delantera. Tengo algunos números que no sé si estarán actualizados, son del año pasado. Básicamente lo que decían, a ver, un segundo. Bueno, básicamente lo que decían que es Brasil por sí solo acumula el 46% de las ventas generadas por Big Data, mientras que México le sigue con un 26,7%, después le sigue Colombia, después Chile, Argentina con un 5,6% y Perú en el último puesto con un 2,4%. Y también otro dato que me parecía muy interesante es que hay una brecha que se mantiene entre lo que es la demanda profesional de especialistas en Big Data y los profesionales formados en esta área. Y después, para hablar de lo que es el estado actual de la tecnología esta en Argentina, me parecía interesante el índice de intensidad digital, que lo realiza el Observatorio de la Universidad KS, que investiga la adopción de tecnologías por parte de las empresas argentinas, pero acá una aclaración, que no lo puse en el Power, que es empresas que no se dedican al rubro tech. Básicamente lo que medía este índice es que se puede ver en Argentina un aumento sostenido en las empresas que adoptan trabajar y explotar Big Data. Si bien es enorme la diferencia a comparación de grandes potencias como Estados Unidos y China, que lideran el mercado de la Big Data, sí es llamativo que acá en Argentina cada vez hay más empresas que utilizan la Big Data. Bueno, y ya para ir terminando, las recomendaciones que yo elegí, seguramente la primera la habrán visto mucho porque fue bastante controversial, es el documental de Nada es privado, en Netflix, y el segundo es un documental de Guardian, que es el poder de la privacidad. Si bien en este documental no se habla únicamente de Big Data, se habla también de otras tecnologías, como por ejemplo, bueno, el Internet de las Cosas, también se habla de ciberseguridad. Me parece que es muy interesante. Ahí puse la parte en la que habla de Big Data. Nada, eso. Y después los dos memes que elegí, están los dos en inglés porque fueron los únicos dos que encontré, son estos. Si quieren los puedo leer en español. Por favor. Bueno, el primero básicamente lo que dice es resolvamos este problema utilizando macrodatos, que sería la definición de Big Data en español, con los que ninguno de nosotros tiene la menor idea de qué hacer. Y la segunda dice que el Big Data es como el sexo adolescente. Todo el mundo habla de ello, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todo el mundo piensa que los demás lo están haciendo, por lo que todos afirman que lo están haciendo. Es buenísimo. Ese segundo meme es tal cual, yo creo que es el estado de la tecnología a nivel global, o principalmente en Argentina. Y lo primero es buenísimo, y ese es el problema, un poco Adrián lo había comentado en su clase, bueno, de repente nosotros transformamos los datos en información, y de repente, y esto lo digo porque he pasado muchos años haciendo esto, vos
construís megas tableros con información, con un montón de indicadores, etcétera, y después la organización no sabe cómo utilizar eso, y es porque no hace el pasaje de información al conocimiento, ¿sí? Y esa es, yo veo mucho que es la falencia que tienen muchos profesionales y muchas organizaciones con esto. Encargan, gastan una fortuna en fabricar megas tableros con un montón de indicadores, cruzando un montón de datos, gastan una fortuna y de repente eso no termina sirviendo para nada, porque está ahí para mostrar, para hacer marketing, para decir hacemos big data, etcétera, pero eso después no genera insights, no genera un conocimiento que le sirva a la organización. Así que bueno, buenísimo, Victoria, tu exposición. No, Tatiana. Perdón, Tatiana, me confundí. Victoria era la que hizo el 5G. Y por último, que tengan en cuenta que estas son tecnologías que se van integrando. No se puede hacer Big Data sin una muy buena velocidad de Internet, como es el 5G, ¿sí? Entonces son tecnologías que se van integrando. Así que, bueno, no sé si me olvidé de preguntarle a Victoria, y te pregunto a vos, Tatiana, ¿cómo vienen con el proyecto? ¿Cuáles fueron sus avances? Bueno, yo la verdad que con el proyecto ya casi lo termino, la aplicación la terminé, lo cargué la semana pasada para que puedan ver más o menos, Sí, bueno, sí, está la buenísimo. aplicación. Nada, me falta alguna que otra función, por ejemplo, sí tuve un inconveniente, que es, por ejemplo, en App Inventor, por lo que investigué, si vos querés poner una pantalla donde que apretando un botón se dirija al usuario para que envíe un mensaje de texto de manera automática, Play Store no te lo permite, te lo bloquea. Y me pasó eso, también me había pasado con las llamadas, pude solucionar, pero bueno, estoy viendo la manera de cómo solucionar lo de la parte de los mensajes. Pero la verdad es que ya la tengo terminada. Buenísimo, apenas, bueno, si lo tenés terminado, si te parece, pasánoslo, así nosotros lo podemos publicar y por lo menos que sea la versión 0.1, después cuando le quieras agregar más funcionalidades o corregir algunas cuestiones, no sé, de diseño, de lo que sea, se puede hacer la versión 0.2 o la versión 1, ¿sí? Porque Google, me acordé que tenía un chequeo como de 72 horas, a veces es mucho menos, en donde, bueno, se fija que el código de tu aplicación, que no tenga malware, que no tenga mensajes de odio, etcétera, un montón de cosas. Así que, bueno, genial, Tatiana. Y Victoria. Sí, yo ya la estoy terminando la aplicación, me faltan cargar los datos de las últimas 2 comunas y, y el mapa, añadirlo a la aplicación. Igualmente subí los avances en el Drive, pero el inconveniente que estoy teniendo en realidad es con al iniciar sesión, o sea, es algo muy del principio en realidad. Yo igualmente fui avanzando y la seguí armando, pero al iniciar la aplicación, cuando el usuario ingresa, aparece un error, que aparece por un segundo, pero no termino de entender. Probé varias cosas y no lo pude resolver. Muy bien, ¿con qué aplicación la estás haciendo? ¿Con qué Con software? Inventor también. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa, háblalo si querés con los chicos, con Armando o con May. May mañana se libera y dijo que va a estar con todos los que estén haciendo Ah, aplicaciones también. Así que, bueno, bárbaro con eso genial, y de porque es vuelta. Sí, perdón. no, que es el contratiempo con el que me encontré. Lo otro que sucedía con la base de datos lo hablé con vos y con Gastón la semana pasada, y bueno, nada, simplemente me queda Bueno, buenísimo, Victoria. Bueno, al resto, muchas eso, gracias. cargar los últimos datos. Buenísimo, Victoria. Muchas gracias. Y bueno, chicos, Ay, chicas, muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo martes para que puedan seguir con sus exposiciones. Si a alguno le quedó alguna pregunta de algo, la puede decir ahora. Y si no, ya, buen fin de semana. ¿Te puedo hacer una pregunta muy cortita? Buen fin de semana. Sí, si quieren, los que ya quieran se pueden ir desconectando y nos quedamos solamente con los que tengan preguntas. Eh, Hasta el martes. Nos vemos. Sí, si quieren, los que tienen preguntas, digan. Dale, gracias. Sí, mi consulta yo era la que estaba haciendo el mapa interactivo de las actividades de zona oeste. ¿Qué pasa? Yo empecé
O sea, todo lo que hice primero fue el relevamiento de todas las actividades y ahora cuando las tengo que cargar, que ya tengo el sitio web todo hecho, me encuentro con que demandan mucho tiempo porque son más de 200. Entonces quería saber si para el 14 no tuviese las 200, pero ya estuviese casi completo, si hay algún problema. No, no hay O... ningún problema. ¿Y en dónde lo estás subiendo todo eso? ¿En tu página web? Sí, lo estoy haciendo en Wix, que también quería preguntar lo del dominio. ¿Necesitas un dominio? Nosotros te lo damos. Mandame un WhatsApp mañana y te paso un dominio, así ya queda publicado. Poneme qué nombre de dominio te gustaría. Y quedaría, Dale. ¿cómo es, qué nombre te imaginabas para el dominio? Estaba pensando en Oeste Maps, porque le iba a poner Viviel Oeste, pero hay un medio de comunicación que se Ah, llama bueno, así. queda así. Es algo que lo compren, no estén interesados en invertir. Entonces me dijiste Oeste Maps. Sí, por Bueno, ahora sí. te quedaría oestemaps.setcode.net. Así que, Bárbaro. pero igual Dale, mañana mañana te escribime escribo. a la mañana porque si no me voy a olvidar de pasarte el dominio, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas No, noches. de nada, buenas noches. Sí, ¿alguien más? Hola, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sabe que yo estaba, bueno, la semana pasada no pude asistir a las clases porque estaba con finales y por supuesto muy estresada, entonces no me pude conectar, pero una amiga me contó que nosotros teníamos que hacer las presentaciones que hoy están haciendo. Entonces, a mí me pasó de que ayer yo quise anotarme alguna presentación, pero ya están todos los textos usados. Y en la parte de arriba dice que nada, que no se repitan los textos. Entonces te quería preguntar si repito alguno o puedo buscar alguna otra idea. Respecto a... No, si querés podés dar aceleracionismo, que es algo que a mí me interesa. Después te pasa, Gastón, el texto de aceleracionismo, te vuela la cabeza ese tema. Ok, aceleracionismo Aceleracionismo, sí, no sé si alguna vez lo escuchaste hablar, pero si no, en mi vida. bueno, a mí me encanta y a Gastón no, le encanta también, y cuando lo escuchen les va a gustar. No sé, léelo y después Dale, después Gastón te pasa el texto. Ahí creo que justo está Gastón. sí. Gastón, yo le dije me dice que no quedaron textos de teóricos para exponer y yo le propuse aceleracionismo. No sé si te parece bien para Bien. que tengas algún pie. Dale, dale, si tenés ganas, cambio, o conocés, escuchaste alguna vez hablar. No, en mi vida. Yo había pensado un tema que me parece que Ajá, está muy copado, agarrarlo. Yo estudio también medicina y hay ajá. una técnica de edición de ADN que se llama CRISPR-Cas, que me parece buenísima mezclarla, bueno, mucho con las políticas públicas y con lo que es ético y no. Porque, o sea, vos podés modificar el ADN de una persona. Y había un caso muy interesante que pasó con un hombre chino, que él secuestró a unas bebés, les modificó el ADN para que no tengan VIH. Y las bebés nacieron sin VIH, o sea, buenísimo, pero el tipo secuestró a dos bebés, les modificó el ADN. Y fue un tema muy político que siento que se puede venir porque cada vez la técnica de CRISPR-Cas es más usada y en Argentina se usa, pero la gente no conoce mucho. O sea, tenés que estar en el tema. Pero, Temazo, no sé, me parece que Sí, las dos podés hablar con alternativas están eso. bien. Sí, si querés, hace eso, porque y yo después preparo el aceleracionismo, porque también no es que lo tengo le tengo que sacar las fotos y eso. Así que, si no hacerlo del CRISPR-Cas, y me parece que está Nos bien. convenciste, sí. si les Sí, copa, genial, porque es un tema que Dale. está muy bueno. Lo vendiste muy bien, así que lo Bueno, esperamos. Así que, bueno, 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 muchas dale, gracias, Tami. muchísimas chao, gracias. Qué grande, Gaspar. Ay, qué lindo, hola. Gracias, profe, se buenas despertó. noches. Chao, nos Bueno, vemos, buenas Chao, noches. adiós. Bueno, ¿alguien chao, más chao. tiene alguna pregunta? O listo. Hola, profe, Sí, Renzo. ¿qué Sí, tal? Quería hacer una consulta sobre, yo tenía que hacer la presentación en Power BI y tenía que colgarlo a una página web en la que ya más o menos, como que Sí, la página web fue lo que más tengo avanzado. eh, perfecto. entonces bueno, no sé cómo tengo que hacer, o sea, yo lo puedo generar, o sea, puedo ir avanzando la presentación ahora y después se la paso a ustedes y ustedes me ayudan a colgarlo o cómo, o sea, Vos, cómo hago el... vos lo que son, a ver, son dos cosas diferentes. Vos lo que querés es un link para que lo podamos ver, que digamos que el dashboard de tu Power BI se vea en la web. Vos necesitas ese link, o necesitas saber cómo eso vos lo insertás dentro de tu página web.
No, eso yo lo puedo averiguar. Dicho sea de paso, todavía no pude ver la clase que me Ujú. dijiste, pero después la veo y seguramente que lo voy a poder Y si solucionar. no, cualquier cosa le escribís a Adrián, que bueno, viste que tiene su Power BI subido en la página web del gobierno de la ciudad, digo. O sea, Entonces yo lo que quiero saber es que como mi cuenta no es premium y yo tengo entendido necesitas que la cuenta. Bueno, dale, para que te deje incrustar o compartir. Escribí mañana y te paso una cuenta que te va a permitir hacer eso. Va a ser una cuenta del setcode, va a ser algo así como raquino@setcode.net y con eso te va a dejar. perdón, profe, que se me fue el internet Que justo te y no vamos te a puedo dar una escuchar. cuenta institucional del setcode que te va a permitir. Así que, pero me tenés que escribir mañana, ¿sí? Para que yo te Dale, la pueda crear. listo, Dale, eso sería todo. Gracias. listo, de nada, nos vemos. María Luz, Cami.